Seleccionan. Hace un año, la Corte Internacional de Justicia falló en contra de la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile, un veredicto que ha sido destacado por parlamentarios como un triunfo para la diplomacia. ¿Cómo ha cambiado desde entonces nuestra relación con el país vecino? ¿Qué ocurre ahora con la demanda por las aguas del río Silala? Lo analizamos junto a Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Paulina, bueno, hay un grupo de diputados impulsando el Día de la Diplomacia Chilena a propósito del fallo. Hay una serie de actividades conmemorativas también hoy impulsadas por Cancillería. Y leía una entrevista de Gabriel Gaspar que dice que falta un balance crítico y autocrítico, dijo, de la experiencia del año pasado. Si salió bien, si salió mal, decía él, pero falta todavía un análisis. ¿Qué lecciones sacamos a un año de ese fallo? A ver, en primer lugar, que efectivamente es importante para los estados, sobre todo para el contexto actual de bastante turbulencia, incertidumbre, que los estados tengan mecanismos de solución pacífico de controversia. A veces no se valora lo que esto implica. El derecho internacional en ese sentido, sobre todo con la experiencia de las guerras mundiales, ha vivido una evolución justamente para que los estados, que controversia y conflictos siempre hay, y esto evidentemente igual que las familias, más existen con aquellos que más nos relacionamos, tenemos vinculación diaria, tengan una vía de solución pacífica. Y eso es lo que finalmente ocurrió con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que en el caso de la demanda de Bolivia, efectivamente lo ganamos totalmente. La Corte aplicó y reconoció los argumentos de Chile, pero efectivamente yo creo que hay que trabajar más en cuanto a cómo vincularnos, sobre todo con aquellos estados con los cuales nuestra relación no ha sido fácil, y en particular ha sido Bolivia, pero manteniendo siempre el respeto que se requiere en esto y sabiendo que hay temas que son sensibles para Bolivia, como es esta reivindicación que ellos sostienen de este acceso soberano al mar, y que evidentemente Chile tiene que ir internalizando que eso está ahí, pero que tampoco puede bloquear nuestra vinculación con Bolivia o nuestra relación con el resto de los países de América Latina. Y en ese sentido, ¿cómo están las relaciones con Bolivia? Y en el contexto también de el tema del río Silala, ¿en qué pie estamos entonces? A ver, yo creo que las relaciones no son fáciles. Actualmente Bolivia está en un proceso de elecciones presidenciales. Evidentemente el presidente Morales también ha utilizado, tanto ahora como en el pasado, la vinculación con Chile como una estrategia interna, de consumo interno. Así lo vimos en el último discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde vuelve a tocar el tema. Esta vez yo he escuchado y he leído a comentaristas en Bolivia que lo han criticado por lo mismo. Además, creando un poco de falsa expectativa a una interpretación que le hace el propio fallo de la Corte Internacional de Justicia, que es tan claro, como diciendo, bueno, Chile no ha cumplido con la última parte que dijo el fallo, que la Corte señala que deben negociar. No, la Corte estableció claramente que Chile no tiene ninguna obligación de negociar un acceso soberano al mar, y lo único que la Corte planteó es que, sin perjuicio de eso, bueno, pueden seguir con un diálogo las partes, y eso es normal en las relaciones internacionales. Entonces, hoy día tenemos que esperar un poco también a que se aclare la situación interna de Bolivia. Y sí, tenemos el tema del Silala, que estamos en una etapa esperando ahora que se nos notifique cuándo van a ser los alegatos en ese caso. ¿Es difícil avanzar cuando el presidente Morales insiste en esta postura? Yo creo que complica las cosas, porque el tango se baila de a dos. Se necesita también de ambas partes, tanto de Chile como de Bolivia, una voluntad de tener una agenda más allá de lo que es esta reivindicación de Bolivia, que claramente hay intereses contrapuestos ahí. O sea, Chile dice que no tenemos esta obligación de darle salida soberana al mar, ellos sostienen que sí, hay una controversia evidente, pero eso no puede impedir que nosotros avancemos en otros temas. Existen intereses que son comunes, hay intereses complementarios en la relación Bolivia-Chile. Entonces, pero claro, es difícil cuando dentro de tu política exterior, como el caso de Bolivia, en su constitución tienen la reivindicación marítima, sea quien sea el mandatario, ellos sienten que están por una norma constitucional, quien esté tiene que seguir trabajando para obtener esta salida soberana al mar. Entonces, evidentemente, claro que complica las cosas, pero no debiera
ser una razón para que en otros temas no podamos avanzar, porque, insisto, hay intereses complementarios y hay intereses comunes entre Bolivia y Chile. ¿Y podría ser un justificativo, por ejemplo, esta posición de Bolivia para no firmar Escazú a propósito del llamado artículo 11? A ver, de la interpretación del Tratado de Escazú, del Acuerdo de Escazú, yo creo que no es una justificación válida para sostener que no debemos ser parte de ese acuerdo, porque el presidente Piñera ha dado una argumentación en la cual yo no estoy de acuerdo, leyendo el tratado y sabiendo lo que establece el tratado. En ninguna parte el Acuerdo de Escazú establece una obligación de Chile de cederle soberanía a Bolivia. Por ninguna parte. El Acuerdo de Escazú tiene otro objetivo y fin. ¿Y no deja ningún espacio para una interpretación más adelante de la que pudiera hacer uso Bolivia en esta aspiración? Yo estimo que no. Yo estimo que no, en el sentido que ya vimos en el caso de, y esa yo creo una importante lección de la sentencia anterior, en que Bolivia utilizó todos los argumentos posibles para convencer a la Corte Internacional de Justicia que existía por parte de Chile una obligación de negociar un acceso soberano al mar. Utilizaron todo, desde sentencias anteriores de la Corte, interpretando un supuesto acuerdo tácito, acto unilateral, o sea, utilizaron todas las herramientas jurídicas que encontraron para tratar de convencer a la Corte, y la Corte les dijo categóricamente que no. O sea, argumento por argumento les dijo que no. El Acuerdo de Escazú tiene otro objetivo, y los tratados internacionales, la primera interpretación que hay que hacer es respecto al objeto y fin del propio tratado. Acuerdo de Escazú dice relación con una materia de participación ciudadana, de transparencia en la información, de justicia ambiental. No veo ninguna norma del Acuerdo de Escazú que pudiera darle argumento a Bolivia para demandarnos por un acceso soberano al mar. Ninguno. Segundo, respecto a lo que dice relación con el mecanismo de solución de controversia, el acuerdo establece, y ese es el famoso artículo 19, dice justamente cuál es el mecanismo de solución de controversia. Y parte diciendo que esto si es que hay una controversia derivada del Acuerdo de Escazú, no de otro tema, derivado de la aplicación del Acuerdo de Escazú, bueno, es negociación directa u otros medios que establezcan. Y en el número 2, da la posibilidad de que las partes, por escrito, puedan, no dice deban, puedan elegir o la Corte Internacional de Justicia o un tribunal arbitral o ambos. Si te dicen pueden, significa que tú también puedes decir, no, yo no quiero estos mecanismos de solución de controversia. Deja la puerta abierta para que nosotros no aceptemos esos mecanismos dentro del propio Tratado de Escazú. Y lo otro es que ese artículo 11 que tú señalas dice expresamente, está dentro del capítulo cooperación, no está dentro de otro capítulo, las cosas hay que interpretarlo en el contexto. Y dice que los estados parte deben dar especial consideración a estados que están, digamos, en una situación, digamos, de desventaja frente a otros, y dentro de eso habla de los estados sin litoral. Pero dice expresamente especial consideración, no dice un derecho de preferencia, no dice que tengamos que darle acceso soberano al mar, no dice eso. Ahora, entonces, mi interpretación es que no da pie. ¿Eso siempre estuvo contemplado de principio a fin o hubo alguna modificación en el camino como para entender por qué Chile apoyó en primera instancia este acuerdo, lo respaldó y después el gobierno cambia de opinión y más bien muestra esta postura como de duda, de desconfianza? No hay ningún cambio porque las negociaciones internacionales, bueno, fueron 24 los estados que negociaron el Acuerdo de Escazú. Entonces, la negociación se trata de eso, en que las partes discuten, hacen sus planteamientos, hasta que finalmente llegan a un acuerdo. Y ese acuerdo se llama adopción del texto, cuando tú cierras la negociación y dices, este es el acuerdo, y después procedes a la firma. Y eso es lo que era la etapa que comenzó el año pasado. No hubo ningún cambio. La propuesta de este mecanismo de solución de controversia estuvo en la discusión, en las negociaciones, las partes estuvieron de acuerdo. Además, ese mecanismo de solución de controversia existe en otros tratados medioambientales, no es algo nuevo. El hecho de que se pudiera optar por la Corte existe en otros tratados, no exactamente igual, pero por ejemplo el mismo Tratado Antártico, al cual nosotros somos parte. Por lo tanto, no es algo nuevo en el derecho internacional, no se ha modificado el texto. Además, nuestro país, aparte de ser impulsor, promovimos junto a Costa Rica este tratado, nosotros dirigimos muchos grupos de trabajo, propusimos muchas normas, nosotros llegamos al acuerdo
y estábamos listos para firmar el año pasado y fue a última hora antes de la ceremonia en Nueva York en que finalmente se toma la decisión que no firmemos, por lo tanto, pero no hubo cambio en el texto. O sea, no hay una justificación de ninguna manera para que el gobierno insista en esta postura desde tu punto de vista. A ver, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con las explicaciones que ha dado el gobierno respecto a por qué no firmar. Que pudieran haber otras explicaciones u otros argumentos que no se han sostenido oficialmente, tal vez se puede discutir. Yo me refiero solo a lo que oficialmente ha dicho el gobierno. Yo no comparto la interpretación del gobierno y eso analizando el texto del tratado. O sea, ni siquiera yéndose más allá, analizando el texto del tratado, lo que dice, cuál fue la intención de las partes. Los tratados internacionales además se interpretan según el espíritu y fin. O sea, ¿para qué se celebró? Y como te digo, el tratado incluso establece mínimos. Son estándares mínimos que se espera que los estados cumplan en materia medioambiental, en materia de participación ciudadana, en materia de toma de decisión en proyectos ambientales y que hoy día ya cuenta con 21 firmas, 6 estados ya lo han ratificado, se requieren 11 estados para que entre en vigor, hay algunos que están avanzando en su proceso de ratificación, por lo tanto uno pudiera pensar que no va a pasar mucho tiempo más allá de tener las 11 ratificaciones y el tratado entra en vigor. Entonces la pregunta es, si 21 estados latinoamericanos han firmado, si además se toma como símil un acuerdo europeo que ya está funcionando, donde en ninguna parte se habla de cesión territorial, porque imagínate un acuerdo de este tipo que algún estado hubiese permitido esa cláusula, o sea, claramente es una cláusula sensible, no está. Yo creo que estamos al debe. Nosotros impulsamos ese acuerdo, Costa Rica ya avanzó, porque era el otro impulsor. La verdad es que y además que es necesario. Y además que el tiempo es el tema medioambiental. Exacto, y en la antesala de COP25, cuando el presidente ha hecho un discurso enfocado precisamente en el tema en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿cómo se explica? ¿Y qué pasa precisamente en la región cuando un país impulsa un acuerdo y finalmente desiste de apoyarlo? Yo creo que es incómodo. La posición no es fácil, porque imagínate que tú negocias con 24, tú impulsaste, tú estuviste de acuerdo con los términos, celebraste, de hecho, el haber llegado a este acuerdo, decir oficialmente que el país, bueno, y ahora se abre la firma, y en último momento te echas para atrás. Claro que es incómodo. En el fondo tú invitas a una fiesta, organizas la fiesta, y llega el momento de la fiesta y tú dices, yo no voy, y el resto va. Entonces, es incómodo, más aún por el hecho que tenemos la COP25. Es cierto que no están ligados directamente, pero insisto, si tú mandas un mensaje, además con el presidente que está claramente esforzándose por tener un liderazgo tanto en la región como a nivel internacional en materia medioambiental, y tu país que impulsa un tratado, que si tú lo lees son acuerdos mínimos, estándares mínimos en materia de medioambiental, ¿cómo te quedas fuera? Y a mí la explicación de la soberanía, la cesión de soberanía, el miedo con Bolivia en cuanto específicamente nos demande de nuevo por un acceso soberano al mar derivado de Escazú, yo creo que no tiene sustento. Y en ese sentido quiero ser bastante clara, es una crítica personal y por la interpretación de las propias normas del derecho internacional y del Acuerdo Escazú, por lo cual lo formulo. Paulina, volvamos al tema Bolivia, la relación con Bolivia. Chile, creo que hace unas 2 semanas, presentó la respuesta a la contrademanda que presentó Bolivia por las disputas de las aguas del Silala. Nuestra posición al respecto, lo que estamos esperando los plazos en adelante. Ya, se terminó la parte escrita. Los juicios ante la Corte Internacional tienen 2 grandes partes. Una parte escrita primero, donde incluso los documentos son confidenciales, no tenemos acceso a ellos hasta que la Corte los lidere. Esa parte terminó, como tú señalas, teníamos el plazo hasta el 18 de septiembre para presentar el último escrito, lo que se hizo, y ahora estamos esperando que la Corte nos notifique cuándo van a ser los alegatos orales. No hay plazo, por lo tanto, no es que uno diga ya en un mes más, 2 meses más, eso depende de la propia Corte. Y esa es la etapa en que ya de manera verbal los equipos jurídicos le van a plantear a los jueces de la Corte Internacional los argumentos y sus defensas. Nosotros ya conocemos un poco de lo que significa esa etapa. Eso viene. En esta etapa oral, a diferencia de los casos anteriores, vamos a ver muchos expertos, peritos, que van a tratar de probar, en el caso chileno, que el curso de agua o el sistema hídrico llamado Silala atraviesa la frontera naturalmente, que ha sido la propia naturaleza que ha hecho que este curso de agua que nace en Bolivia, bueno,
cruce hacia territorio chileno y por lo tanto es un curso de agua internacional que según el derecho internacional nosotros tenemos derecho al uso razonable y equitativo de esas aguas. De eso se trata. Entonces van a tener que haber especialistas, peritos, científicos, desde hidrográficos, geólogos, etcétera, que le prueben a la Corte, en el caso chileno, que el río Silala por siglos ha cruzado la frontera naturalmente, que no hay intervención humana y por lo tanto el derecho internacional a nosotros nos faculta para el uso razonable y equitativo de las aguas. O sea, vamos a ver algo diferente ya en la etapa de los alegatos orales. Sí, yo creo que esto va a ser un poco diferente en el sentido que no vamos a ver solo abogados interpretando las normas del derecho internacional, sino que también vamos a ver estudios científicos que se han preparado por ambas partes. Nuestra defensa ha contratado especialistas que prueben a la Corte que el Silala naturalmente cruza la frontera y por lo tanto nosotros tenemos derecho a aprovechar las aguas que llegan a Chile y eso evidentemente va a corresponder ya a otras áreas, no solamente del área jurídica o del derecho. Y eso es lo que vamos a ver en los alegatos. Paulina, se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, un tema que no podemos evadir, que tiene que ver con el Brexit, porque estamos muy cerca ya de los plazos, cada vez más cerca. Sí. Parecía que no iba a llegar nunca a esta fecha, pero ¿cuán cerca estamos de la llamada salida dura? Las opciones de Boris Johnson, lo que se está jugando en estos días y si va a tener efectivamente alguna oportunidad o no de defender esa posición. La verdad es que el escenario está cada día más complejo. La incertidumbre siempre ha estado. La fecha es el 31 de octubre, que si es que se llega o no se llega a un acuerdo, si no hay una prórroga de ese plazo, el 1 de noviembre el Reino Unido deja de ser parte de la Unión Europea. El plazo es muy breve, la negociación está complicada, no sabemos si Boris Johnson va a lograr, le acaba de presentar el día de ayer una contraoferta, digamos, a la Unión Europea. Yo dudo que la Unión Europea la acepte, digamos, las condiciones que ha establecido ahí va a costar muchísimo si es que la Unión Europea le da el visto bueno, el plazo es breve. Pongamos en el escenario que la Unión Europea le dijera que sí, cosa que yo veo difícil. Además debe ser aprobado por el Parlamento británico, debe ser aprobado por el Consejo de la Unión Europea, debe ser aprobado por el Parlamento Europeo para que recién eso sea un acuerdo. Y esto de aquí al 31. Yo lo veo muy difícil, la situación está muy polarizada al interior del Reino Unido y evidentemente esto hace pensar que elección anticipada tarde o temprano van a haber, pero para todo eso tal vez en el último momento se llega a la realidad que se hace necesaria una prórroga y esa hay que pedirla. ¿Y hay espacio todavía para eso? Hay espacio, lo que pasa es que Boris Johnson ha dicho una y otra vez que él no va a pedir la prórroga, pero ahí hay un problema adicional, porque el Parlamento, antes de que él lo cerrara, dictó una ley que obliga a Boris Johnson a negociar un acuerdo con la Unión Europea hasta el 19 de octubre, y si el 19 de octubre no se llega a un acuerdo, la ley le obliga a que pida una prórroga. Y la Unión Europea ya ha dicho que ellos están dispuestos a darle esta prórroga si así lo pide, pero lo tiene que pedir el Reino Unido. Y Boris Johnson ha dicho que él no va a pedir esa prórroga, que sí o sí, con o sin acuerdo, se sale en el 31, y ahí viene un tema complejo porque él estaría yendo en contra de una ley. Y eso ya es un tema interno del Reino Unido, que es lo que hace. Vamos a ver qué pasa de aquí entonces al 19. De aquí al 19 es la primera fecha y luego el 31 para ver qué pasa en el Reino Unido. Bien, Paulina, muchísimas gracias.